Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Elizabeth Gualamán, una mujer que ha aprendido a aceptar la voluntad de Dios, encontrando su fortaleza en Cristo Jesús. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Elizabeth Gualamán es de nacionalidad chilena, nacida en Osorno, región de los Lagos. Está casada con Rodrigo Chauquián y tienen un hijo, Samuel, de 9 años. Elizabeth conoció la palabra de Dios gracias a una tía que la llevó a una campaña evangelística. Con el tiempo se bautizó y logró mucho más interés al conocer los cultos que realizaban los jóvenes de la iglesia. Lamentablemente, como familia vivieron un difícil episodio hace algunos años, cuando descubrieron complicaciones de salud de una nueva hija en camino, quien tenía su corazón con bajo crecimiento, con el ventrículo izquierdo poco desarrollado y la arteria aorta pequeña. Vamos a conocer a Elizabeth. Quédate en Identidad. A los hijos de Dios, todas las cosas les ocurren para bien. Eso es conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Y este mensaje principalmente es para nuestra protagonista de hoy. Ella es Elizabeth y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Elizabeth, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Sin duda será de gran bendición para nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, nosotros también felices de tenerte. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Cuéntanos un poco en qué parte de Chile te encuentras, con quién vives, cómo se llama tu esposo. Queremos conocerte. Bueno, yo vivo en Lampa, acá en la región metropolitana. Vivo con mi esposo Rodrigo y mi hijo Samuel. Excelente. ¿Y Samu, cuántos años tiene? Samuel tiene 9 años. Excelente, está en una edad muy, muy linda. Que Dios allí les bendiga muchísimo allí con tus con tu hijito, con tu esposo también, por supuesto. Querida Elizabeth, yo quiero que me cuentes un poco cómo tú conociste del Señor. Tengo entendido que por allí una tía es protagonista, te invitó a una campaña. ¿En qué momento de tu vida conoces al Señor? Cuéntanos, relátanos, querida Elizabeth. Sí, bueno, cuando yo iba en tercero medio, tenía 16 años, una tía, una hermana de mi papá, me invitó a la iglesia. Ella un día fue a mi casa, donde estábamos viviendo con mi hermana, donde mi abuelita, ella me invitó y yo le dije que ya. Luego me dijo, ya, al siguiente día te voy a venir a buscar. Y yo no quería que me vaya a buscar porque no quería ir y le dije que ya. Después me dijo, ya, al siguiente día te vengo a buscar. Y yo tampoco quería que me vaya a buscar porque no quería ir a la iglesia. Pero luego así, ya durante toda la semana, me parece que falté un día, pero me fue a buscar la mayoría de los días donde fui a la iglesia. Y la verdad es que me gustó, me llamó la atención los temas que en esa hora se trataban. ¿En qué momento tú decides entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo y lo que significó también para tu tía que tú aceptaras? Si estamos en ese momento de tu vida, estabas en plena adolescencia, uno de los momentos como más complejos como seres humanos, donde estamos observando el mundo con otros ojos y cuando de pronto llegan y te hablan de Dios, tal vez no es tan llamativo, no es lo que esperas, no es lo que quieres, dependiendo de este corazón también y esta conexión que tenemos con a través del Espíritu Santo, de la oración, de la Biblia, pero de a poco como tu tía también te fue, bueno, insistiendo, persistiendo, invitando, recogiéndote, llamándote, un poco también reacio, pero como el Señor empezó a hacer la obra en ti hasta que finalmente decidiste por Él mediante el bautismo, querida Elizabeth.
Fue para una Semana Santa que decidí bautizarme. Así que feliz mi tía, yo también, yo me emocioné mucho porque siento que igual tomé una decisión muy importante para mi vida. A mis 17 años igual la tomé como muy consciente de lo que estaba haciendo. Así que ahí comenzó este caminar cristiano, este caminar largo que ahora ya llevo bastante tiempo. Sí, y creo que caminar con Jesús hace que todo sea diferente. Vamos atravesando el mar, la tormenta, pero tomados de su mano. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay algo más grande, más alto, más profundo que nosotros como seres humanos no podemos entender y alcanzar. Pero con Jesús, tomados de su mano, nada es imposible. Querida Elizabeth, y en este mismo mundo, esta montaña de rusa, de aflicciones, de subes, de bajas, en tu caso, querida Elizabeth, yo quiero que me cuentes lo que sucedió en el año 2019 como matrimonio y por qué marca tanto, querida Elizabeth. Era en diciembre del 2018 que yo me sentí un poco extraña, mi cuerpo, sentí algo, no sé, me sentí como un poco cansada, como con un poco de dolores, pero no sabía dónde tenía dolor. Y ahí fue algo extraño y yo dije, probablemente puede que esté embarazada. Me hice un test y salió positivo. Bueno, luego fui a hacerme el control y realmente estaba embarazada. Em, bueno, diciembre, mediados de diciembre, enero, febrero, fueron meses un poco complicados porque tenía muchas náuseas, no soportaba ningún olor. No podía cocinar tampoco porque los olores hacían que yo tuviera muchas náuseas. Entonces, fue esos 3 meses como un poco difícil para la familia en realidad, porque igual mi esposo tenía que llegar a cocinar en la tarde para preparar para mi hijo y entonces fue un poco difícil, pero estábamos contentos porque estaba esperando yo un nuevo bebé. Así que yo me hacía mis controles normales, todo, y como a los 5 meses, a principio de los 5 meses, fui a hacer mi control normal, me hicieron una eco y el doctor se detuvo mucho rato, ya, revisando y se detuvo en el corazón. Entonces ajustaba la maquinita para ver el corazón de todos los ángulos. Eh, y yo ahí noté algo raro, yo dije, aquí pasa algo. En la oficina, el doctor tomó 2 hojas blancas. Cuando tomó las 2 hojas blancas, comenzó a dibujar un corazón normal en una hoja. Me dijo, este es un corazón normal que todos tenemos, me dijo, y dibujó en la otra hoja blanca otro corazón que era un corazón la mitad y otro lado más chico. Entonces me dijo, este es el corazón de tu hija. Eh, Cuando me dijo que ese era el corazón de mi hija, me comenzó a explicar de qué se trataba y era que el ventrículo del lado izquierdo no se había desarrollado y la arteria aorta estaba muy pequeñita. Entonces me dijo, su corazón está así. Esperemos que durante estos meses que quedan, el corazón, ese lado crezca y se pueda operar y que la arteria también pueda crecer un poquito más para poder operar. Y ya, yo en ese minuto me corrieron unas lágrimas, no lloré fuerte ni nada, solo me corrieron unas lágrimas y salí, porque justo había ido con mi hijo, mi esposo justo ese día no había podido acompañarme, porque él siempre me acompañaba. Entonces salí del hospital y había una escalera para bajar, pero me quedé ahí en la escalera y fue algo muy extraño que me pasó.
sentí que todos los edificios, todos los autos, las calles, todo se venía encima de mí. Fue algo muy extraño que nunca había vivido, ni tampoco lo he pasado después, pero fue algo muy extraño. Me sentí tan pequeñita y sentía que todo se me venía encima, literalmente, como que todo me aplastaba. Y ahí comenzamos nosotros a sufrir un poco, digo un poco porque teníamos una esperanza, porque el doctor dijo que podía crecer en estos meses que quedaban. Y ahí comenzamos nosotros a ponernos de rodillas, a orar a Dios para que el Señor pueda hacer su obra en el corazón de nuestra bebé. También le contamos a la iglesia de la Arapinta a la cual pertenecemos. Le contamos a los hermanos, ellos también comenzaron a orar. Y ahí ya mis controles eran más seguidos, cada 2 semanas, a veces me tocaba ir cada semana y revisaban el corazón de mi bebé. Y cada vez que revisaban el corazón de mi bebé, yo decía dentro de mí que haya cambiado algo, que haya cambiado algo, que haya crecido. Y revisaban y me decían, no, no ha cambiado nada. Al próximo control vamos a ver si creció un poco. Eso era 2 semanas más. Y nosotros orando, orando siempre para que eso sucediera, para que su corazón creciera. Y no pasaba tampoco absolutamente nada, no crecía el corazón. Y en ese tiempo también, mientras yo y mi familia, bueno, mi esposo, mi hijito, todos orábamos, ¿cierto? Mis papás, los papás de mi esposo, todos orando. Eh, yo me aferré mucho a un canto que habla de cuando uno tiene aflicciones o cuando tiene grandes desafíos, que dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y ese canto tiene como título Quiero dejar que Dios sea Dios. Y yo lo escuchaba siempre, siempre. Yo decía, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en mi hija porque Él va a hacer que ocurra un milagro si así lo quiere. Entonces, esperábamos noticias buenas cada vez que iba yo a control, pero no era así. Siempre ocurría lo mismo que me decía el doctor, no ha crecido nada. Y ya iban avanzando los meses porque ya iba a llegar los 9 meses. Y recuerdo que justo también en esa fecha yo escuché una predicación de un pastor que me quedó profundamente grabada en mi corazón de cómo el Señor podía cerrar, así como lo hizo con Daniel, podía cerrar la boca de los leones y que ocurriera un milagro y él saliera con vida. Y yo decía, así quiero que ocurra también con mi hija, que el Señor pueda hacer un milagro y que cierre la boca, ¿cierto?, de esto que está sucediendo y que pueda ocurrir un gran milagro y mi hija salga victoriosa y que pueda salir bien y que su corazón pueda estar bien. O podía ocurrir también lo otro, de cuando Jesús, él oraba, ¿cierto? Y él estaba ahí orando fervientemente al Señor para que pasara esa copa, pero no fue así y él fue crucificado. Yo decía que no pase eso, pero si así va a ser, voy a estar tranquila porque el Señor así lo quiso. Entonces, siempre tenía en mi mente, quiero dejar que Dios sea Dios en mí, que sea Dios en mi hijita. Así que orábamos constantemente y llegó el último mes. Recuerdo que recuerdo que el doctor me dijo, si nace ella y tiene que operarse, ella no va a poder hacer las mismas cosas que otros niños, no va a poder correr, no va a poder hacer todas las cosas, jugar como otros niños, ¿no? Porque
su corazón va a estar delicado y va a necesitar muchas operaciones a lo largo de su niñez. Y si logramos hacer eso, va a tener que tener muchos cuidados. Entonces, no sabía exactamente, nosotros no sabíamos qué nos pasaría después, hasta que un día estábamos en casa, cuando estábamos en casa, fue una tía a visitarme y ella se fue una tía de mi esposo, se fue y mi esposo se fue a trabajar también y de pronto yo tuve un pequeño sangrado, pero no tenía ningún dolor, nada. Cuando llamo a mi esposo y le digo, tengo un pequeño sangrado, me dijo, inmediatamente vamos al doctor. Y nos fuimos. Estuve esperando para que, bueno, me atendieran Sí. y en ese tiempo comencé a sentir contracciones. Mi bebé nació en la noche, mi hija. Me habían puesto una inyección para quitar el dolor, ¿cierto? Pero se me pasó antes de que ella naciera, entonces yo sentí todo cuando ella nació. Me costó mucho tenerla. Igual yo digo, por algo debe haber sucedido eso, de que yo sintiera como ella nació. Entonces, cuando nació, yo solo le pude dar un besito y se la llevaron. Se fue con mi esposo, la fueron inmediatamente a examinar y no la vi más hasta el otro día, cuando yo pude bajar a neonatología, porque ahí la llevaron. Cuando estuve con mi esposo y luego nos hicieron pasar, ella no estaba conectada a ninguna máquina. Me dijeron, ha pasado una buena noche, vamos a ir a hacer unos estudios. Se la llevaron, nosotros también fuimos con ella, le hicieron unos estudios para saber si su corazón, ahora que ya había nacido, si algo había ocurrido porque se le podía ver mejor su corazón. Y la verdad es que no pasó absolutamente nada, no creció su corazoncito, su arteria tampoco. Entonces nos dijeron, puede que su hija eh, muera en unas horas, en un día, en 2 días, en 4, hasta 7 días, no lo sabemos. Pero va a tener que quedar aquí en neonatología. Ustedes van a poder venir a verla, pueden estar todo el día si quieren. Nos dieron esa posibilidad. Entonces ahí nosotros obviamente estuvimos con ella todo el tiempo. Me daba miedo cargarla en un principio. La doctora me dijo que sí, podía cargarla, que podíamos hablarle, cantarle, estar con ella. Y ahí estuvimos el primer día, el segundo día ya la conectaron, le pusieron oxígeno. El tercer día ya ella estaba un poquito más helada, ya le pusieron otras máquinas porque ya no podía respirar bien. Ya en la tarde del tercer día, ella estuvo 4 días con nosotros, entonces ya nosotros sentíamos que su respiración obviamente no era la misma, estaba más agitada, estaba más helada cada vez más. Sus pies estaban helados, luego comenzó sus piernas y así su cuerpito comenzó a helarse. Entonces la doctora me pidió que yo la abrigara bien a mi cuerpo, que la pusiera en mi cuerpo, que la abrigara bien, que le diera calorcito y ahí yo estaba todo el día, lo único que quería en la mañana era bajar, estar con ella y en los únicos momentos en que me separaba de ella era cuando tenía que ir a comer. Estaba muy cansada, muy cansada. Mi esposo también, pero estuvimos con ella y ya el último día cuando nosotros pudimos estar con ella, nos veníamos en la tarde a nuestra casa, nos llamaron por teléfono y nos dijeron que nos devolvamos porque ella no estaba bien.
Nos devolvimos y su respiración era tremenda porque nosotros no podíamos hacer nada. Era como si la estuvieran ahogando y nosotros no sabíamos, no podíamos ayudarla. Entonces con mi esposo estábamos ahí tristes y orábamos a Dios para que nuestra hija pudiera descansar porque ya no soportábamos verla, cómo ella se esforzaba tanto por respirar, cómo en cada respiración su pecho sonaba fuerte y nosotros queriendo ayudarla de alguna forma, pero no podíamos. Entonces orábamos a Dios para que el Señor la llevara al descanso. Y en un minuto mi esposo dijo, ya era muy de noche, voy a ir a tomar agua, dijo, voy a ir a comer algo, voy al baño. Entonces yo me quedé con ella, pero después yo dije, voy a ir a tomar agua también porque necesito refrescarme un poco. Y salimos, mi esposo salió primero, luego salí yo y cuando estábamos ya afuera, fue una doctora, una enfermera, quiero decir, y nos fue a buscar y nos dijo, pasen, y nos dijo, su hija ya falleció. Mm. Qué duro, Habían, querida Elizabeth. O sea, perdón, te interrumpo. Aferrarnos a Dios en medio del dolor es tremendo. Es para ujú, valientes. Dios no nos da pruebas más allá de las cuales no podamos soportar. A los hijos de Dios, todas las cosas, no solo algunas, todas nos ocurren para bien, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y yo estoy segura que Isabel, cuando Cristo regrese, ahí el mismo Jesús te la va a entregar en tus brazos. Que te quede a ti, Elizabeth, firme, adelante, confiando en el Señor, porque todo va a ser para mejor. En este mundo no entendemos, pero ya falta poco, donde Dios está preparando ese lugar, esas moradas celestiales, donde ya no habrá más lágrimas, más llanto, más muerte, más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Yo quiero agradecerte, Elizabeth, por tu relato. No quise interrumpirte, quise que tú lo comentaras como tú viviste esta dolorosa experiencia, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías a partir de lo que viviste? 30 segunditos para cerrar tu capítulo, Elizabeth. ¿Qué es lo que te mantiene con fe? en Habacuc, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo me aferré mucho a este versículo luego que nuestra hijita falleció, ¿cierto? Cuando bajó al descanso, porque no teniendo nada, debemos aferrarnos al Señor, porque Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene. Y mi corazón estaba dividido, porque estaba con una inmensa pena, pero a la vez con una gran esperanza, porque sé que el Señor me va a entregar a mi hijita cuando podamos estar con Él. Y también me aferré mucho a un canto que dice alabad a Jehová, porque habla de cómo Dios sana nuestros corazones cuando está nuestro corazón quebrantado y nos levanta a nosotros cuando estamos caídos y nos guiará hasta el día final. Así que para todos también entregarles este versículo y esta esperanza de que el Señor siempre va a estar con nosotros, va a curar nuestros corazones y va a estar a nuestro lado, tomando nuestra mano para acompañarnos, ¿cierto? Para guiarnos hasta el día final. Amén. Muchas gracias, querida Elizabeth, por ese lindo mensaje final que nos invita, nos motiva a, en todo, cual sea la situación,
gozarnos en el Señor, alegrarnos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.